¿Cómo están mis hermanos? Para la gloria de Dios, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Para la gloria de Dios. ¿Cómo saber y estar seguros de nuestra salvación? ¿Cómo saber si al morir nos vamos al cielo o al infierno? Bueno, desde luego, este es el tema que vamos a tratar en este día que Dios nos ha dado. Y desde luego esto es para los cristianos, para quienes hemos recibido a Jesucristo. Y decimos que somos cristianos, pero sé que hay ciertas dudas de que, ¿qué será? ¿Será mismo de que nos vamos a ir al cielo? ¿O qué será? Hay siempre la duda, ¿no es cierto? Pero el Señor nos va a enseñar en este día la certeza en lo que nosotros creemos y que estamos seguros de nuestra salvación. ¿Cuáles son las evidencias y afirmaciones de que somos salvos? ¿En qué podemos basarnos de que estamos en lo cierto? ¿Podemos creer en la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Qué se necesita para creer y tener fe? Para que Dios nos conteste estas preguntas, primero tenemos que oír o escuchar la palabra de Dios, ya que para creer hay que tener fe. Y esta viene solo por el oír la palabra de Dios. Remitimos a Romanos capítulo 10 al 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Las buenas nuevas es el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene al oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero la palabra de Dios siempre está para darnos la respuesta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Solo por la fe podemos creer en Dios. Ahora, por la fe, ¿cómo no creer en Dios? Si todo lo que dice su palabra es una gran realidad en mi vida, no sé en su vida, pero en mi vida es una gran realidad. Ahora creo por la fe que todo fue creado por Dios. Su palabra dice que todo lo que Dios creó es para nosotros, para nuestro provecho. Como el sol, la luna, las estrellas, el mundo, el aire, el agua, las plantas, los animales, las aves, los ríos. Y sigue la lista, los montes, los valles, los volcanes, la costa, la sierra, el oriente, el occidente, la jungla o las junglas, las praderas, los desiertos, etcétera, etcétera. Y muchísimas cosas más que pueden percibir nuestros sentidos. Percibir todos nuestros sentidos al oír, ver, oír, oler, gustar, palpar eficazmente. La palabra de Dios nos dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo, un alma y un espíritu, y que nos ha creado con el propósito de disfrutar de su creación y darle la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a nuestro Dios, solamente a Él. Con ese es el propósito. Pero he aquí viene el pero del hombre. Al portarse ingrato, desobediente, rebelde, con aquel que lo creó con tanto amor, para que anduviese con Dios y le sirviera andando en sus leyes y en sus mandamientos. En el libro de Romanos capítulo 1, a partir del 18, nos dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó para todos los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa porque la creación está a la vista de todos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El hombre vive por vivir, pero no da gracias a Dios de nada de lo que tiene a su alrededor. Las riquezas que Dios ha dado a todos los hombres. Sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Eso es lo que tiene el hombre ahora.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. No quieren saber nada. Por eso es el caos en que estamos viviendo. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, chico, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no son dignos de seguir viviendo en este mundo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Se gozan cuando ven a otro que le está matando, robando, asaltando, violando. Se gozan. Se gozan, dicen. Se complacen con los que lo practican. Qué tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Pobre hombre, ¿cómo cayó tan bajo? Como estamos viendo en su palabra. Bendito sea el Señor. Sí, mis queridos hermanos, queridos amigos, pues en medio de este caos espiritual en que cayó el hombre, surge la esperanza de ser restaurado, rescatado, redimido, salvado, justificado por medio de Jesucristo, por la gracia de Dios. Porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Con tanta paciencia está viendo a este mundo como el hombre trastorna sus caminos, solo haciendo maldades, rompiendo las cosas como estamos viendo en nuestro país, destrozando sembrados, fábricas, carreteras. Ya se acabó la pandemia, o al menos ya, bendito sea el Señor, ya retiró, pero viene otra plaga, la plaga del hombre, el destructor de las cosas. Y así está nuestro querido país, nuestra querida ciudad. Solo Dios, levántate pueblo cristiano, ora. Oremos, clamemos a nuestro Dios, que tenga misericordia de esos hombres sanguinarios, malos, que les gusta hacer, destrozar las cosas de los demás. Qué tremendo, Dios mío. Pero Dios quiere restaurarlo por su gracia, porque es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y no tuvo ningún reparo en mandar a su único Hijo Jesucristo para dar su vida y morir en vez de nosotros, para hacernos la paz con Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Esto nos dice en Isaías 53, bendito sea el Señor. En el libro de Isaías 53, a partir del 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El hombre es rebelde desde el vientre de su madre. Molido por nuestros pecados, dice. Fue Jesucristo molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros sanados, curados, si es que venimos a Cristo para que nos perdone. Él nos cura nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque el hombre vive enfermo desde los pies hasta la coronilla, dice la palabra de Dios en el mismo libro de Isaías,
en el capítulo 1. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¡Qué tremendo! Y para creer y estar seguro de nuestra salvación, solo necesitamos tener fe en Jesucristo y creer en sus promesas, que son las bases fundamentales, y sentirnos seguros de que Dios perdona nuestros pecados y que ya no hay ninguna condenación para sus hijos, para los que hemos venido por la fe a Jesucristo. Y no lo digo yo, vamos a afirmar con la palabra de Dios que veremos, nos dará la garantía y la seguridad de que somos salvos. En Romanos capítulo 8, vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, a partir del 31. Primero veamos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, entonces ahí sí no le garantizo ni la palabra, ni yo, ni nadie. Ni Dios le garantiza de que usted es salvo. Pero aquí dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos da de su Santo Espíritu y vive con nosotros. Cristo en el Espíritu vive con nosotros, bendito sea el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libró del pecado y de la muerte, que es separación eterna con Dios. Y en el mismo libro de Romanos, en el verso, a partir del verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede hacernos daño? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó. Lo entregó en sacrificio vivo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ni el diablo puede acusarnos, porque estamos ya en Cristo Jesús. Nadie. Solo Dios puede justificarnos. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito sea el Señor. Él es el que intercede ante el Padre. Es el mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede acusarnos ni condenarnos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. ¿Nos podrá separar cuando tengamos tribulaciones? ¿O angustias? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? O sea, la pobreza nos podrá separar del amor de Dios. No. ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios, Jesucristo. Él nos amó primero.
Bendito sea el Señor. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, y ahora lo digo yo y todos los cristianos, que ya no dudamos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios, que es ya lo máximo, ¿no es cierto? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades de los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Puede decir amén, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice a partir del 16, nos está dando la palabra de Dios las pautas para que nos sintamos seguros de nuestra salvación, que ya no andemos dudando, que ya no hay alguna nube de duda en nuestra mente, en nuestra cabeza. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro anduvo con Jesús, por eso es un apóstol. Todos los que andaron con Jesús se llaman apóstoles. Bendito sea el Señor. Y no nos dio él a conocer, dice, siguiendo fábulas, cuentos, cuantos chinos, ¿no? Pues cuando él recibió de Dios Padre, o sea, Jesucristo, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oídle, dice la palabra del Señor. No tenemos que oír a nadie más, ni a profetas, ni a apóstoles, ni a nada que se levantan ahora, sino solamente a Jesucristo. Él es la autoridad, la cabeza de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y nosotros oímos esta voz, dice el apóstol Pedro, desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo, allá en la transfiguración que tuvo el Señor Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra más segura. La palabra profética más segura. Bendito sea el Señor. Ya vamos a ver por qué es la más segura. Tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es ese lucero de la mañana ahora? Jesucristo. Sale en nuestros corazones, está en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Entendamos primero esto, lo que nos dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, de la palabra de Dios, del Antiguo y Nuevo Testamento, es de interpretación privada. Nadie, ningún hombre escribió esto por su cuenta, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres que Dios escogió hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
que es Dios mismo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él los inspiró a los hombres santos para que escriban sin error. Es la palabra de Dios inerrante, no tiene ningún error, porque Dios no se equivoca. Bendito sea el Señor. Y en 2 Timoteo capítulo 3, 14, 17, ¿qué dice el apóstol Pablo ahora? Timoteo, a partir del 14, capítulo 3, 14. Pero persiste tú y yo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Bendito sea el Señor, aprender del Maestro, del Divino Maestro, Jesucristo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por eso puedo yo decir con toda libertad y con convicción propia y compartir con mis hermanos, con mis amigos, con mis familiares, esta palabra preciosa. Que desde la niñez, dice, has sabido las Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. No hay nada más, solo por la fe. Y todas las Escrituras son inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto, para toda buena obra. Tiene que ser preparado. Y para prepararse eso es solamente la palabra de Dios. Y por último, mis amados hermanos, Jesús mismo, de los labios de Él, en San Juan, capítulo 14, del 1 al 6, dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo, tengan esa seguridad, yo les hablo. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya hay miles de millones de moradas para quienes queremos ir con Cristo. Hemos creído en Él. Si así lo fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar para usted y para mí, si es que hemos creído en el Señor. Y si me fuere, yo os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis con Él. Donde está el Señor, estamos con Él. Ahorita está Cristo en nuestras vidas. Este es el templo del Espíritu Santo de Dios y Cristo vive en su casa. Esta es la casa de Dios. No lo digo yo, dice la palabra del Señor. Somos la casa de Dios, el templo de Dios. Pero cuando ya salgamos de este mundo, Él viene a llevarnos para estar para siempre con Él, también en los cielos. Y os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, les dijo a los discípulos. Pero uno de ellos, Tomás, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?, le pregunta. Y esas palabras lapidarias que sonarán por toda la eternidad, dice: yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no puede usted irse por
montarse, entrar por la ventana o por los techos. Tiene que ser por la puerta que es Jesucristo mismo. Para llegar al Padre, para llegar al cielo, solo Jesucristo. Y Él nos asegura, yo soy el camino, que viene a llevarnos, dice. Así que, amados hermanos, esta es la seguridad de nuestra salvación, de los cristianos sinceros que hemos creído de todo nuestro corazón. Por eso decía al principio la palabra de Dios, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero tiene que ser de corazón, no de superficial, de labios para afuera. Porque también dice, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. No, mis amados hermanos, bendito sea el Señor. Entonces, una preguntita. Quisiera tener usted también a Jesucristo como su Salvador y tener esa seguridad. Venga a Cristo y sienta en su propia vida la seguridad de la salvación de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Y si usted quiere ser salvo, ya sabe. Y siéntase seguro, porque Cristo no miente. Toda su palabra es verdad. El hombre es mentiroso, pero Dios no. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has afirmado en este día de que estemos seguros, que no tengamos miedo, pues aunque muramos, nada ni nadie nos puede separar del grande amor de Dios. Gracias porque mandaste a tu Hijo amado Jesucristo, a tu único Hijo, para dar la vida por nosotros. Y dice, solamente a Él oídle. A nadie más se puede oír en este mundo, sino solamente a Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Y te ruego, Padre Santo, bendito Dios, por la paz de nuestro país, el Ecuador, que se ha levantado en protestas. Oh, bendito Dios, tal vez tengan algo de justificado estas protestas, pero no es para destrozar nuestro querido Ecuador, el paraíso de Dios en la mitad del mundo, como sé orar todos los días, que tengan misericordia. Da sabiduría, Señor, a nuestro presidente Guillermo Lazo, y a todas las autoridades, y a las Fuerzas Armadas, y todo, bendito Dios. Oh Padre Santo, ten misericordia, somos hermanos, ¿por qué destrozarnos unos a otros? Oh bendito Padre Celestial, interviene, bendito Dios, sé tú dando sabiduría tanto a lo uno como a los otros, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén.